history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers, never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, Dios les bendiga, buenas noches. Esperamos ante todo que estén bien, que estén animados, que el Señor les esté enseñando aquella enseñanza que solo podíamos tener confinados. Yo espero que de verdad estés gozoso en medio de todo lo que está pasando, que tengas cuidado, que guardes con mucho celo, ¿verdad?, tu salud, que estés siguiendo todas las recomendaciones que están dando a través del sistema de salud, sobre todo el internacional. Yo te propongo que le pongas mucha atención al sistema internacional, a la Organización Mundial de la Salud, porque finalmente pues estamos todos expuestos, ¿verdad? Hay por ahí alguien que me comentaba en la semana que nosotros tenemos las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Salmo 91 nos cubre, que los cubre su pastor, que los cubre su apóstol y que no sé qué tanto. Si bien todo eso es cierto, también la palabra de Dios dice que no tentemos al Señor. Y si el Señor está permitiendo todo esto, bueno, a nosotros nos corresponde estar siendo obedientes, nos corresponde estar siendo previsores, nos corresponde estar siendo personas que están atentas a lo que la salud requiere. Así es que, pues ante todo, quiero que sepas que estamos orando cualquiera que sea la circunstancia porque te encuentres bien. Nos gustaría saber si tienes alguna necesidad, pues puedes contactarnos a través de todas nuestras redes sociales para que de esa manera podamos estar intercediendo por tu causa, por tu necesidad. Si tienes algún problema, alguna situación en donde estés pues sufriendo o conoces un familiar o un vecino que inclusive esté hospitalizado, pues déjanos tu mensaje, déjanos tu pedido de oración y con todo gusto estaremos intercediendo por él. Te doy de una vez las redes sociales. Este programa, ya lo sabes, es viernes y por tanto, gracias a Dios, es viernes. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Adulam y esta noche se encuentran con nosotros Idalia Castro, Jania Castro, Dara Castro, Axamanay, Ivette Castro. Bueno, pues shalom, digan shalom. Shalom. Shalom, ante todo, deseamos que tengas paz, porque eso es lo que significa shalom. Deseamos que tengas tranquilidad, que tengas una mente relajada, que el Espíritu Santo te esté dando pues esa habilidad para descubrir todo en introspectiva, cómo es que están sucediendo las cosas y sobre todo qué es lo que quiere Dios que aprendamos de esta situación. Así es que te damos nuestras redes sociales. Amén. En Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583882035 y el número de línea directa es 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula y con doble S en Masada. Por YouTube es Israel Chapa, con mayúscula todo y una sola R. Bueno, ahí tienes ya nuestros medios para que te comuniques. Si tú deseas volver a escuchar esta enseñanza o cualquiera otra de las que hemos dado, te sugerimos que entres al canal de YouTube. Puedes escucharla las veces que quiera, pero inclusive las puedes descargar para que te las puedas llevar y no gastes datos tal vez en tu transportación si eres de las personas que están saliendo a trabajar, pues para que puedas irlo oyendo. No hay ninguna restricción y ya sabes que todo lo que hacemos en esta iglesia, en esta comunidad, es con la firme intención de que crezcas. No hay aquí costos ocultos. Todo lo que hacemos es para tu beneficio y está totalmente libre, totalmente gratis. Lo que nos interesa sobre todas las cosas es que te puedas acercar a Dios. Y de hecho,
estamos abordando en toda la línea de nuestros programas. Creo que este es el más serio, a excepción de la prédica del domingo, pero estamos tratando de hacer que la palabra de Dios pueda fluir naturalmente a ti de una manera práctica, de una manera que entiendas y sobre todo de una manera que puedas aplicar a tu vida. Así es que pues yo me alegro mucho de que hayamos tenido tantas consultas, tantos mensajes a través del tema que terminamos, que es por qué sufren, ¿verdad?, los hijos de Dios, por qué sufren aquellos que son buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos desglosando todos estos tópicos acerca del tema. Si quieres volverlos a contactar, a escuchar, chécalo ahí en el canal de YouTube. Bueno, vamos a hablar hoy y vamos a retomar un tema que precisamente por la cuestión circunstancial que estábamos viviendo decidimos abordar, el del sufrimiento, pero ya que hemos terminado, regresamos a donde nos habíamos quedado y estábamos hablando de la profecía, que también tiene que ver mucho con todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Nos da gusto que a veces hay bendiciones que tú no puedes localizar cuando vas vertiginosamente por la vida, pero ahorita que tenemos como que más tiempo, como que estamos viviendo a otro ritmo, tenemos oportunidad de estudiar, de leer, de saber, de aprender y verdaderamente de escuchar, no nada más de oír, sino de escuchar. Así es que yo te sugiero que abras bien tus oídos porque vamos a darle acerca de este tema que hoy tenemos para ti de parte de Dios y de parte de aquí de la congregación. El tema de hoy se llama Dios confirma su credibilidad ante el mundo. Dios confirma su credibilidad ante el mundo. Si estamos hablando de profecía y estamos hablando de Dios, porque lo único que hacemos en este lugar es hablar de Dios, pues muchas veces cuando decimos que hablamos de parte de Dios, no es como que tengamos el teléfono de Batman rojo ahí, de esa que se prende y podamos descolgar y es Dios, ¿verdad? Y Dios dice esto y diles lo otro, sino que precisamente te podemos ir orientando de acuerdo a lo que dice su palabra en las Sagradas Escrituras. Y en ese sentido, pues estamos hablando de la profecía. No estamos hablando del manejo de la profecía que algunos hacen, como a nivel fanático, como a nivel de show. Lo que hacemos en esta congregación, si bien también aquí hay ministerio profético y un servidor también lo ejerce, tratamos de hacer todo siempre bíblico y cuando hablamos de profecía no hablamos de alguien que dice por ahí, y Dios dice que te ama mucho y que viene pronto. Eso lo he escuchado no sé cuántos millones de veces, y creo que desde 1914 lo están diciendo, sobre todo los testigos de Jehová, y uno que otro que copia los tejes y manejes de esta gente. Vamos más allá, vamos a ver todo el panorama profético y hoy en específico vamos a ver por qué es que Dios tiene que ser creído en todo el mundo. Porque finalmente, para que tú te puedas ganar la confianza de alguien, tienes que tener hechos que se van cumpliendo y pásalo al nivel que quieras, como esposo, como estudiante, como hijo, para que tú puedas obtener credibilidad. Tienes que demostrar con hechos que es verdad lo que estás hablando, cómo te estás comportando y lo que estás haciendo. Así es que empecemos por ahí. ¿Qué es un profeta? Si yo les pregunto aquí en la mesa qué es un profeta, así sin leer, sin estudiar, así a tiro de piedra, ¿qué es un profeta? ¿Alguien que habla de parte de Dios? Alguien que habla de parte de Dios. ¿Qué es un profeta? Alguien que te ayuda a prevenirte de ciertas cosas. Alguien que te ayuda a prevenirte de ciertas cosas. ¿Qué es un profeta? Un maestro. También es un maestro, muy bien. ¿Qué es un profeta? Podría ser también un mensajero. ¿Un mensajero como los de FedEx? No, sí, claro que sí, también. La diferencia es que a veces traemos palabra, pero inclusive, fuera de los que hacen show, te decía, fuera de los que se sirven del ministerio profético para enriquecerse, un profeta puede profetizar inclusive con dibujos, ¿sí? Con palabras, con objetos, y todo esto ocurre porque así lo permite el Señor. Por eso es tan importante que hoy podamos empezar a desglosar todo este asunto y empecemos ahí. ¿Qué es un profeta? Ahora, ¿en qué consiste el trabajo, su función y su misión? El apóstol Pedro nos va empezando a acercar a este asunto
Vamos a leerlo en segunda carta de Pedro 1:21 para que vayamos a empezar a desglosarlo. Ahora sí que ponte listo porque voy a tratar de irme un poco ágil, pero voy a ser muy enfático para que quede bien claro y tú solo puedas aprender a diferenciar la diferencia, a discernir la diferencia, a escrutinar la diferencia, ya que me están comiendo los criticones que tengo conmigo. Está bien, así también el pastor se perfecciona. Acerca de lo que es un verdadero profeta de Dios y lo que es pues un motivador o alguien al que le gusta el show. Así es que vamos a ver qué dice Pedro acerca del profeta. Dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Otra versión dice, santos hombres de Dios, quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entendemos una cosa. Pedro aquí nos está diciendo, bueno, son santos, es decir, no es que estén en los altares, ni con las manos juntas, ni que estén hechos de yeso ahí, que todo el mundo se incline ante ellos, no. Al referirse que son hombres santos, entendemos claramente que son personas consagradas a Dios, consagradas a servir al Señor. Y también dice, ¿verdad?, que hablaron siendo inspirados, es decir, que el Espíritu Santo, que es el que causa la inspiración, es el que motiva a que hagan, al que digan, a que dibujen, a que expresen o hasta que tomen un objeto para ilustrar lo que el Señor quiere. Pero la pregunta es, ¿ya eso es lo único que hace el profeta? ¿Tú qué crees? Yo digo que no. ¿Qué más hará? Pues también Previene. exhorta y ¿Qué como más? dice la hermana, previene. También será motivar. O sea, ahorita por ejemplo en la pandemia ya tiene su ahorrito, o sea, previnió, ¿no? ¿O ¿Cómo? Pues no tanto o sea, no. No, ¿previene o no previene? Bueno, sí previene. Yo digo que es un hombre sabio. Ah, muy bien, un hombre sabio. Axa hace un ratito dijo maestro. Vamos a ver desde raíz, porque de esta manera aprendemos todos y aprendemos la identificación de lo que es. Porque desgraciadamente en el medio en que nos movemos, en las circunstancias en que nos movemos, desgraciadamente hasta en nuestro país, el ser humano es muy egocéntrico, le gusta tener la atención y el show. Y vamos entonces desde raíz. La voz hebrea Naví o Navi, pero en específico es Naví, se traduce del hebreo, como te decía, y significa profeta, pero en específico significa literalmente alguien que anuncia, como decían, ¿verdad? Previene, yo creo que quiso decir anuncia. Alguien que anuncia o trae un mensaje de Dios. Alguien que habla por inspiración divina como intérprete o vocero de Dios, ya sea en un mensaje. El mensaje puede ser acerca del deber. Ese mismo mensaje puede ser una advertencia, como nos decía la hermana Ivén, nada más que no lo supo expresar muy bien. Pero a eso te referías, ¿verdad? Muy bien. O puede ser inclusive una predicción de acontecimientos futuros. Así, un profeta es alguien que habla de parte de Dios o Dios por medio de él, y que anuncia lo que va a ocurrir antes de que suceda. Notemos estas dos cosas. Número uno, habla por Dios, es decir, es vocero de Dios. Y en segundo lugar, él también puede anunciar lo que va a ocurrir antes que suceda. Si notamos la diferenciación, la primera acción ocurre directamente por instrucción de Dios. La segunda ocurre teniendo discernimiento de todas las cosas, teniendo discernimiento de cómo se mueven los tiempos. Él mismo puede hablar sabiendo esto y va a suceder. Ahora, es importante que entendamos el papel que desempeñan los profetas bíblicos. Daniel se refiere a ellos de la siguiente manera. Daniel 9:6. No hemos hecho caso a las palabras de los profetas, tus servidores que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo.
Es decir, eran mensajeros cuyo papel no consistía únicamente en hacer predicciones. También actuaron como instructores, tus siervos que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es decir, también eran instrucciones. Hicieron notar las lecciones de la historia. Si tú te fijas, hay profetas ahí contenidos en la Biblia que utilizan la misma historia, se la revelan a la gente, se la recuerdan en otros casos, o si de plano son papanatas y no les gusta la historia. Ojo, para todos aquellos que me escuchan, son estudiantes y no les gusta la historia juega un papel trascendental en el ministerio profético. Ellos hicieron notar estas lecciones históricas y le recordaron a la gente acerca de lo que ellos mismos, su pueblo, sus padres y sus antecesores habían prometido a Dios. También funcionan como voceros y la Biblia algunas veces se refiere a un profeta simplemente como un varón de Dios o, como lo dijera Pedro, un hombre santo. Fíjense cómo lo dice el primer libro de Samuel 2:27. Un hombre de Dios fue al sacerdote Elí, diciéndole, el Señor dice, tus antepasados fueron esclavos. Hasta ahí está. Un varón de Dios fue y le dijo, el Señor dice. Ahí está el vocero. ¿Se fijaron? Ahí está el trabajo del vocero. Dios solía revelar su voluntad a los profetas por medio de visiones y sueños. En imágenes mentales, ellos veían con claridad lo que Dios quería que dieran a conocer a la gente. Repito, anteriormente, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios revelaba su voluntad a los profetas por medio de visiones y sueños en imágenes mentales. Ellos veían con claridad lo que Dios quería que dieran a conocer a la gente. ¿Estamos? En imágenes mentales. Podían estar despiertos o no, podían tener sueños o no, o podría simplemente ser algo pasajero en su mente que ellos materializaban como si estuvieran viendo, para que me entiendan, un flashazo ahí, un mensaje por imagen. Hoy en día con un teléfono inteligente, como de repente ustedes que leen memes y todas esas cosas, a veces no que el Señor les mandara memes a los profetas, lo estoy diciendo como una analogía. El Señor manda imágenes mentales, imágenes fijas o en movimiento o de personas, y de esa manera actuaba Dios hacia los profetas, de la manera que Él quería que lo expresaran. Isaías 2:1 nos platica de esto. Esto es lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Lo que vio. Cuando dice lo vio, no es que tangiblemente estuviera pasando, sino que cuando se refiere en lo vio, estaba refiriéndose precisamente a estas imágenes mentales. Ellos describían en sus propias palabras y estilo, nótese, describían en sus propias palabras y estilo lo que habían visto u oído. Ahí mismo en Isaías 2, verso 8. El país está lleno de ídolos, se inclinan a adorar lo que ellos mismos han hecho con sus propias manos. ¿Ok? Ellos lo describían con sus propias palabras y estilo. Notemos que Isaías es uno, por ejemplo, de los profetas más duros que hay en la Biblia. Es de los pocos que dicen, malditos de toda maldición. Válgame el cielo. Pero notamos otros profetas que se mueven en otro sentido. Otros son más amorosos, otros son más paternales, otros son muy ilustrativos, otros son muy metódicos en su manifestación de lo que Dios quiere. Isaías, en este sentido, pues vemos que es alguien que tiene un carácter muy fuerte, que es alguien muy, muy directo, muy conciso en lo que tiene que decir. Dios no puede despojar a nadie. Óigame bien, no puede despojar a nadie del estilo y de las palabras de lo que cada profeta ha dicho, porque algo que por ahí yo he oído muchas veces, desgraciadamente, que dicen, ¿cómo alguien que profetiza o alguien que ejerce el ministerio profético todavía en una falsa modestia? No, es que el Señor me dice palabra por palabra que hay que decir. Yo se los puedo decir de primera mano, no siempre es así, es más, casi nunca es así, porque Dios rara vez te despoja de tu personalidad, rara vez te despoja de tu estilo. Es como, por ejemplo, yo aquí cuando a la congregación le digo, pórtese bien, ya saben que así habla el pastor. A ver, tú di, pórtese bien, pero ¿cómo lo diría yo? ¿Pórtese bien? ¿Se oyó como el pastor? No.
Automáticamente sabes que no es el pastor, por mucho que es mi esposa y por mucho que sea la misma voz. En ese sentido, yo te lo puedo decir, Dios no despoja a nadie, absolutamente a nadie, de su estilo ni de su capacidad de expresarlo como cada quien es. Algunas veces Dios les da textualmente, sí, que lo que tienen que decir, pero no siempre es así. ¿Cuándo sabemos cuando está expresándolo el profeta con su estilo, como él lo quiere decir, como él lo quiere hacer? ¿O cuándo podemos identificar cuando es Dios diciéndole textualmente lo que Dios dice? Fácil, muy fácil. En el Antiguo Testamento vamos a identificar al profeta cuando dice, así dice Dios, y tómala. Literalmente, casi solo tomó dictado de lo que Dios le estaba diciendo o mostrando para que lo expresara. Cuando uno recibe literalmente la instrucción de no agregarle, no quitarle, no adornarlo, no hacerlo menos duro, tiene que decir, así dice el Señor. Tristemente, como digo, hay muchas personas que abusan de eso y ya para todo. Así dice el Señor. Yo he escuchado unos tremendos que hasta se han atrevido a decir, así dice el Señor, que te cases con mi hijo y que me des tu carro y que me des una buena ofrenda. Que el Señor reprenda a toda esa gente. Por eso, tristemente, las personas tienen la idea de que nosotros nada más sacamos dinero. El Señor me dice que tú te vas a casar conmigo, porque hay hasta quien dice eso. Qué triste. Afortunadamente y gracias a Dios en esta congregación procuramos siempre regirnos bíblicamente, pero tristemente hay muchas congregaciones a lo largo de todo el mundo que les gusta más el show que la verdad. Que les gusta más que les endulcen el oído. ¡Ah, Dios te quiere bendecir! Ojo, yo se los digo de primera mano, no va incluido en el tema de hoy, pero se los digo como profeta también. Dios nunca te va a dar una bendición, jamás te va a dar una bendición sin corregirte lo deficiente, sin ponerte una condición y sin exigirte que seas recto. Si alguien te da una profecía y no contiene una exhortación a que seas mejor, si no contiene una exhortación y una edificación hacia que te dejes de hacer esto o lo otro que estás haciendo mal, para muestra un botón. Fíjate la profecía del Apocalipsis, todo lo que le dice Dios a las iglesias. Esto tienes bueno, pero te digo que si sigues haciendo esto malo, no te voy a dar lo que tengo pensado darte. Cualquier profeta y es que Dios te quiere bendecir, sí, no saben cómo estoy aburrido de ver publicaciones donde, decláralo, usted declárelo. No eres nadie para declarar, no vivimos bajo el poderío de un Dios soberano. Si tú lo declaras vas a quedar en ridículo. Si lo declaras en la voluntad de Dios es otra cosa. Alguna vez, tomando estas palabras fuera de contexto, por ejemplo, que todo lo que pisare mi planta del pie el Señor me lo ha dado, y ya andan todos pisoteando todo, hasta la novia la pisan para que sea la esposa. Entendamos el sentido de lo que dice. Si tienes una vida recta, si estás siendo obediente, si estás purificando tu vida, si estás estudiando la palabra, bueno, tienes todo el derecho de hacerlo. Si no, pues Dios antes de darte una bendición primero te va a corregir. ¿Sale? Hablemos un poco de la decadencia espiritual. Miren, aquí ya voy a encender el acelerador, más bien a pisar el acelerador y encender la turbina. Hablemos de la decadencia. A partir de muy poco tiempo después de la muerte de Josué, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C., haz de cuenta que Israel estaba en una condición muy buena, pero empezó a deteriorarse su condición espiritual. Las antiguas casas de Israel y de Judá, recuerda que estaban divididas, fueron consideradas naciones relativamente justas y obedientes, pero esto solo duró una parte del reinado de pocos reyes. David, Salomón, Ezequías, Josías y párale de contar. Si tú te pones a contar entre el libro de los reyes y los libros de los reyes y los libros de crónicas, yo solo puedo decirte que hay 4 en donde se le consideró a la nación justa. Qué tristeza. Cuéntalo. Yo te puedo decir ahorita mismo cuántos reyes había en cada lado,
pero cuéntalos. Y solo 4, David, Salomón, Ezequías y Josías. Fue un tiempo en donde Dios consideró que la casa de Israel y Judá estaba espiritualmente bien. Tanto los gobernantes como los súbditos hicieron caso omiso del pacto de Dios. ¿Qué pasó? Dios condenó su idolatría y su falta de respeto. Fíjate, hasta la falta de respeto condena a Dios. Por ejemplo, ¿qué condenó Dios? El Shabbat. Ya la gente no se reunía en Shabbat. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ahorita que estás en tu casa? ¿De verdad respetas el día de reposo, el día del que te congregas, el domingo? ¿De verdad estás vestido, aunque esté la transmisión online en el internet, estás vestido como para el Señor? Porque perdóname, pero el mismo Señor que está en la congregación el domingo que tú asistes es el mismo que está a través de la unción de quien está predicando en el internet, bendiciendo tu casa y volviéndola templo también el Señor, el Espíritu Santo. Yo he visto fotos de gente que sube, gente es un grupo de personas que están en chanclas sin short, con pijama, con el plato de cereal como si estuviéramos viendo una película de Netflix, porque se aprovechan que el ministro o quien está predicando no los ve. En la antigüedad Dios condenó eso, la falta de respeto al día de reposo. La falta de respeto a la adoración. La falta de respeto al descanso semanal. Yo sé que ahorita estamos en la casa, pero en verdad el día que el Señor toma, en este caso nosotros los cristianos, que ejecutamos este reposo, este Shabbat, lo ejecutamos el domingo, ¿estamos verdaderamente ese día cumpliendo primeramente con el Señor? Piénsalo bien. No vaya a ser que por ahí nos encontremos igual que estos del Antiguo Testamento, siendo idólatras. Ay, ojalá y el pastor se calle rápido y acabe el culto rápido, porque a las 4 de la tarde, a las 1 de la tarde, no sé a la hora que tengas tu culto, empieza una película muy buena. Porque ahora, ¿cuántos están idolatrando el Netflix? Las consolas de videojuegos. ¿Cuántas películas llevas viendo? Y no es que sea malo, pero simplemente primero cumple con el Señor. En la antigüedad los profetas tuvieron que predicar acerca de todo esto. Muy pronto Israel y Judá empezaron a experimentar aflicción y castigo por la desobediencia de algo que Dios ya les había avisado. Dios jamás va a ejecutar nada en contra tuya sin avisarte antes. Nada de que, ay, no sé por qué me pasa esto. Sí lo sabes, sí lo sabes. Nada de que, no entiendo por qué me sucede a mí. Sí lo sabes. ¿No? ¿Insistes en decirme que no? Léete Levítico 26 todo el capítulo. Léete Deuteronomio 28 todo el capítulo. Dios por medio de sus profetas les rogó durante varios siglos. Una labor del profeta que pocos dicen es rogar. Por favor, pórtate bien. Por favor, cambia. Mira que si sigues así, mira que esa falta de perdón, mira que no te conviene que seas así con tus hijos, con tu esposo. No seas tan despilfarrador, ahorra, por favor, no falten a la iglesia, por favor, conéctense a los servicios. Es increíble. Y el que crea que están portándose como, no sé, como rogones, en realidad están portando como profetas, quienes te ruegan, porque esa es una labor del profeta también. A través de ellos, durante siglos, Dios les rogó a las dos casas, a Judá y a Israel, que se arrepintieran. ¿Qué pasó? La mayoría de la gente desdeñó las advertencias, desdeñó la súplica de Dios a través de sus profetas. Hace unos días aquí tenemos un grupo en el Facebook que se llama Hermanos, a través de lo cual subimos diariamente, subo entre 3 y 4
publicaciones con temas cortos, a veces estudios completos, a veces te subimos imágenes que te puedan motivar y animar y hasta hacer reír, ¿por qué no? Y mucha gente se ha estado inscribiendo en el grupo, nos solicita unirse al grupo. Y hace unos días tuve una situación pues realmente difícil, porque alguien se atrevió a publicarme de esas personas que habían pedido unirse al grupo Groserías Inclusive, palabras altisonantes, pidiendo a los, y me voy a ahorrar las palabras porque mi boca no las tiene que repetir, que los, una palabra antisonante, administradores lo sacaran del grupo. Claro que lo saqué, claro que lo saqué. Pero algo que le hice ver fueron dos cosas antes de sacarlo. Número uno, a ver, aquí no hablamos de nada que te dañe, de nada que te pueda causar un perjuicio, porque aquí lo único que hablamos es de Dios. Y en segundo lugar, mijo, ¿te consideras tan listo que no sabes que te puedes salir del grupo en el momento que tú quieras? Nadie te tiene que sacar, tú te puedes salir. Porque normalmente así ocurre cuando hablas de parte de Dios. Normalmente la gente desdeña. Inclusive si tú le dices, no vayas a hacer esto porque te puede pasar. Ahora imagínate cuando se te habla directamente de parte de Dios una advertencia y tú conscientemente la ignoras. Estás siendo un ignorante craso. La palabra crasa quiere decir que voluntariamente lo estás ignorando, no que no lo conoces. Es diferente un ignorante craso a un ignorante supino. Un ignorante craso es el que voluntariamente elige no hacer caso. ¿Qué pasa? Pues desgraciadamente la gente desdeña y las cosas suceden. Al principio los profetas hicieron uso simplemente de la palabra hablada para condenar la corrupción moral y espiritual. Les suplicaron, como ya dijimos, que se arrepintieran. Elías, Eliseo, fueron dos profetas que casi todo el mundo conoce los nombres o en algún momento lo que hicieron. Elías es el famoso que hizo caer fuego del cielo y que fue arrebatado, ¿verdad? Aunque ya aprendimos en otra enseñanza que no fue arrebatado al cielo, como se los demostré con la Biblia en mano. Simplemente fue trasladado de otro lado. Y Eliseo, hasta sabemos, cuando se burlaron de él y se comieron los osos a los que se burlaron de él. Aguas de andarse burlando de un profeta, por cierto. No de un charlatán. Ahí no te va a pasar nada. Yo creo que hasta Dios también se va a reír de la broma. Pero cuidado y ataques tú a un verdadero siervo de Dios que sea profeta, porque entonces te va a caer la voladora, decía mi pastor, ¿verdad? Te va a caer la voladora. Nunca supe si quería decir la voladora o la boleadora, que tiene más sentido, que es el instrumento para cazar, ¿verdad? Argentino. Pero quién sabe qué quería decir, pero no te vaya a caer. Te decía de estos dos que fueron profetas que durante el largo periodo de decadencia moral y espiritual trataron de hacer que la gente se reconviniera de sus malos caminos. Lo puedes encontrar en primer libro de Reyes, en los primeros capítulos de segundo Reyes también. Finalmente, los profetas comenzaron a proclamar sus advertencias proféticas no solo con súplicas. Ahora, para que no dijeran, es que a mí no me dijo, es que yo no sabía, como actualmente muchos que inclusive se congregan en Biblia, se han bautizado y dicen ser cristianos, a muchos les digo yo cristinos, dicen creer en Dios pero no se sujetan a lo que Dios pide. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no quieren hacer caso de la voz y la voz dicen, a mí me lo han dicho, es que las palabras se lo llevan el viento, ándele pues, se lo escribo. Y cuando los profetas empezaron a escribir, ahora esas súplicas, esas exhortaciones, ¿qué crees? Escrito está. No hay manera de que te zafes. No hay manera de decir, no entendí. No hay manera de decir, ay, es que no estaba poniendo atención. No, escrito ya, no hay escapatoria. ¿Por qué vino a ser necesaria la profecía escrita? Bueno,
Perdón que te esté dando todo este paréntesis histórico, pero es para que entiendas el contexto. Israel y Judá siguieron hundiéndose en la degradación moral y espiritual, de manera que Dios pronto intensificaría el castigo por su pecado. Entre más hablaban estos hombres de Dios, más y más y más se iba a intensificar el pecado. Te la pongo así. Vamos a hacer un símil para romper un poquito la narración. Cuando te dice tu mamá, ven para acá. Ahí voy. Ven para acá. Ahí voy. Arriésgate a un tercero o cuarto llamado y vas a ver lo que te pasa. Te va a llegar la chancla voladora o no sé con qué te den. ¿Sale? Algo así ocurrió. Entre más predicaban los profetas, más se intensificaría el castigo en un futuro a todos aquellos que no corrigieran su vida y que no pusieran atención a lo que se les estaba pidiendo. Dios envió a sus profetas para que anunciaran a ambas naciones una gran advertencia. A menos que se arrepientan de todos sus pecados, particularmente se les hablaba de su codicia, de la idolatría, de la profanación del día del reposo, como ya dijimos, pero ahí te va otra, de la profanación de las fiestas de Dios. Mucha gente no sabe ni qué es eso, ni que existen las fiestas santas de Dios. ¿Creen que es Navidad? ¿Creen que es el día de los huevos de Pascua? ¿Creen que es, no sé, tantas cosas que cree la gente porque no lee Biblia? ¿Qué pasó? Muy pronto su destino fue el cautiverio y el exilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te estás portando bien? ¿Te estás portando bien? Porque, que yo sepa, estás cautivo en tu casa. Que yo sepa, el 80% de las personas están cautivas ahorita por esta pandemia en su casa. Si no es que todos, porque los que salen, salen porque tienen que salir, no porque quieran salir. Y en otros casos, el exilio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te sientes ahora que no estás con tus amigos, con el grupo de trabajo, con las personas que te reúnes, haciendo lo que te gusta? No te sientes fuera de lugar, te sientes exiliado. ¿Qué pasó en ese tiempo? Conquistadores extranjeros invadieron sus fronteras, destruyeron sus ciudades, se llevaron a los sobrevivientes a tierras lejanas. ¿Por qué era la amenaza del exilio para Israel y Judá tan importante para Dios que quiso registrarlas? ¿No se podía haber ahorrado ese comentario Dios? Pensemos, ¿Judá e Israel eran pueblo de Dios? Sí. ¿Los cristianos son pueblo de Dios? Sí. Pero ¿por qué sería que Dios específicamente quiso que ahora quedara por escrito lo que les pasó? ¿Tú por qué crees que Dios eligió que esas palabras de todo lo que les ocurrió, lo que sufrieron, inclusive en la actualidad, en los anales de la historia, cosas como el terrible holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, estén ahora registradas en la historia? ¿Por qué Dios querría que en cierta manera quedara avergonzado su pueblo? Yo creo que también para que los de nosotros o todos los que conocemos de Dios quede, ¿cómo explicarlo? Exacto, como una advertencia y que no volvamos a cometer los mismos errores. No me vayan a hacer eso del Zoom de hablarme dos al mismo tiempo, ¿eh? Cuando quieran hablar, álcenme la manita como en el Zoom y ya prendemos su micrófono. A ver, ¿termina tu idea? Sí, o sea, como una advertencia para que no cometamos los mismos errores. Dios es judío, es israelí y son los cristianos. Pues no que tenemos promesa y heredad y que nos guardaría y nos protegería y que debajo de sus alas estamos y que no nos tocará la peste destructora. Yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿estarán siendo tocadas gentes por el coronavirus hoy mismo que son cristianos? Sí. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque no estamos haciendo caso a las advertencias. ¡Din, din, 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 din! ¡Tenemos una ganadora! Efectivamente, le dio al clavo. ¿Por qué decide Dios que el mundo entero deba de saber por qué y cómo deshereda temporalmente a su pueblo? Porque a lo mejor tú tienes promesas, sí, indudable, pero si no andas recto, si no estás haciendo lo que Dios quiere, permíteme decirte que ahorita hay un paréntesis y tu herencia todavía no está
cobrada, no está ejecutada por el Espíritu Santo, que es el actuario, que es el notario que te la otorga. Bastaría ver que te la andas. ¿Sale? Por eso muchas veces uno dice, pues si oro, pues si ayuno, pues si leo. Sí, pero estás cumpliendo solo con los requisitos metódicos. ¿Y los practicantes? ¿Estás dándole de comer al hambriento? ¿Estás tratando de ayudar en medida de lo posible? ¿O eres de los que acapararon papel? No sé ni por qué la gente acaparaba papel. Yo creo pensó que no iban a poder ir al baño no sé en cuánto. No sé. Es una duda que un día la voy a aclarar. Al fin y al cabo, Dios había prometido a ellos darles la tierra y a los descendientes de Abraham para siempre. ¿Cómo podría quitársela sin menoscabar su credibilidad? Porque muchas gentes cuando le pasa algo a un cristiano, a alguien que sigue a Dios, ¿qué dice? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? ¿No que muy cristiano? Y nos atacan y nos atosigan con cosas como esa. ¿Les ha ocurrido? A mí me ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios quiere demostrar cuando inclusive a un hijo suyo, a alguien que forma parte de su pueblo, le ocurren esas cosas? Respuesta muy fácil. Dios siempre cumple sus promesas. Y cuídate, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios quiere que el mundo entero sepa que Él siempre las cumple. Él le prometió a Abraham y a David que sus descendientes, su simiente, heredarían y tendrían dominio sobre una tierra específica, la tierra de Canaán, para siempre. Pero después, por medio de los profetas, mira, a veces la hacemos de villanos, por medio de los profetas les dijo a Israel y a Judá que los expulsaría de esa tierra. Esto requería una explicación. ¿Cómo podría Dios expulsar a su pueblo de la tierra prometida? ¿Cómo Dios puede estar quitándole la salud a gente que cree en el Evangelio, que sigue al Señor? ¿Cómo Dios puede restringirles la promesa de bienestar a muchos que ahorita mismo, que aún siendo seguidores de Cristo, están teniendo carencias en su economía? Si Él ha dicho que no habrá justo que mendigue pan. ¿Por qué es que ocurre todo esto? ¿Por qué los llevó a cautiverio? ¿Por qué los exilió? Dios no abandona sus promesas ni sus pactos. Dios determinó contestar esta pregunta por adelantado. Ojo, antes de cumplirles de que me los voy a llevar exiliados, de que les va a acontecer esto, y si no se convierten aún en el futuro, y se cumplió en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío, pero ahorita se le está cumpliendo también a muchos creyentes del Evangelio, a muchos que conocen palabra de Dios, inclusive a muchos que no siendo cristianos conocen palabra de Dios, porque ya también hay católicos estudiosos, y se dan cuenta que están equivocados cómo les están dando la doctrina, pero no, ¿cómo me voy a salir de esta religión si mi abuelita me instruyó aquí? Ay, mi abuelita me sentaba y me decía, el angelito de mi guarda, mi dulce compañía, esas cosas son pura tontería y cosas así. Perdón, no quise ser irrespetuoso, pero no es verdad. Hay cosas que están muy equivocadas. Y si hay por ahí alguien oyéndome que sea católico, le ofrezco una disculpa, pero te invito a que leas la Biblia. Pero permíteme terminar mi idea. Dios, antes de ejecutar cualquier cosa en tu contra, siempre te va a dar un adelanto de lo que te puede ocurrir. Te va a hablar de ello. Dios no quería que ningún burlador tuviera motivo legítimo para acusarlo de haber quebrantado sus promesas. Él decidió consignar de manera permanente la razón por la que estaba enviando al exilio a estos dos reinos, Judá e Israel, y a sus descendientes. Así que Dios envió a sus profetas ahora, no solo para advertir, sino también para poner por escrito lo que planeaba hacer para que todo el mundo lo pudiera leer, entre ellos tú y yo ahorita que estamos aquí sentados, entre ellos tú que estás en tu casa escuchando. Agarra tu Biblia y vas a ver que por adelantado se les dijo, pero también les dijo sus planes de restaurarlos como un solo reino. Uno de los primeros profetas que escribió acerca del inminente exilio de Israel lo exclamó de esta manera,
Y es uno de mis versículos favoritos. Todo profeta lo sabe, que en Dios nunca va a hacer nada sin revelarse sus secretos a sus siervos. Ojo, subraya, triple raya, siervos, los profetas. Los profetas no somos los all star, ni tenemos por qué serlo. No tienen que estar los reflectores sobre nosotros jamás. Y el que exija atención y ese tipo de trato está totalmente equivocado. Porque somos siervos, somos esclavos, somos mayordomos, somos gatos, pues para acá, para mi México lindo, somos gatos. Los más gatos somos los ministros. Y debemos de serlo porque somos esclavos por amor. Dios comisionó a tales profetas no solo para advertir acerca de los desastres inminentes, sino también para explicar que Dios cumpliría más adelante todas las promesas que había hecho. Las mismas profecías que predijeron la caída de los reinos también predijeron la manera en que el ungido de Dios restauraría el trono de David. Estas profecías explican que Jesús, siendo hijo de David simbólicamente porque es de su descendencia, es hijo de Dios. Él restauró, él en ese momento retomó y terminará esta actividad en su segunda venida. El reino de Israel será enaltecido una vez más bajo su propio mandato. Por medio de estas profecías, Dios le proporciona a la humanidad pruebas de la veracidad de sus promesas. Es decir, Dios prometió que se los iba a llevar al exilio, cumplió. Dios prometió que iban a ser restaurados, lo va a cumplir, lo cumplió a la mitad, porque ya vemos que hay una nación de Israel, ya vemos que está reconocida mundialmente, ya vemos que es la nación que dice la Biblia que está sembrando el desierto, que el desierto le está dando, que es la nación, ojo, la nación que más dinero tiene precio per cápita por habitante. ¿Por qué crees que Estados Unidos es rico? No porque Estados Unidos es una potencia, sino porque ahí viven una muy grande cantidad de judíos. Y en los países donde hay judíos, en Europa, son las naciones que ahorita están muy fuertes. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios prometió pestes porque estamos encerrados. Tiene que hacer todas estas cosas dramáticas para que la gente entienda, para que tú y yo entendamos. Escucha bien, lo más importante de todo lo que te estoy diciendo es que Dios ha demostrado que Él y solo Él tienen poder para controlarlo todo. Y a través de esto confirma, sin lugar a dudas, que su palabra es real y es verdadera. Escucha lo que dice Isaías 46, versos del 9 al 11. Amén. Recuerden cosas que pasaron en el principio, hace tiempo, que yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo. En el principio yo anuncio el fin, proclamando por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. Yo llamo a un ave de presa desde el este y desde una tierra lejana para las cosas que yo he planeado. Yo lo he traído, yo lo he creado y hecho a él. Yo lo he traído y he prosperado su camino. Por medio de Ezequiel, otro profeta, Dios explica el gran propósito de los acontecimientos que nos ha revelado. Puedes leerlo en Ezequiel 39 del 21 al 28. Dios puso estas profecías por escrito para que toda la humanidad pueda entender y creer en su gran poder, justicia y fidelidad. Si Dios dejara de cumplir una sola promesa, escúchame bien, Dios no puede dejar de cumplir una sola promesa, porque ¿qué podría pasar? Pues se caería toda su veracidad. No se podría confiar en Él. La profecía nos explica que Él cumple sus promesas, tanto para castigar a quienes son obstinados en seguir pecando, como para bendecir a los que le obedecen. Dios se valdrá de sus profecías y de su exactitud para demostrarle a todo el mundo que lo que Él dice es la verdad. Todo el mundo llegará a comprender la veracidad de la declaración de Jesús cuando dijo: Padre,
tu palabra es la verdad en San Juan 17:17. Dios confirmará su credibilidad. Debemos de tener en mente las promesas hechas a Abraham y a David, así como el pacto que Dios hizo con Israel. Dios se compromete a sí mismo a ser fiel a su palabra. Por lo tanto, se ha obligado a restaurar toda la herencia y las bendiciones que le quitó en el exilio a Israel y a Judá. De nuevo, él dijo lo siguiente en Ezequiel 37, 21 al 23. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes ni rebelión, porque los salvaré de recaer en el pecado y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Y si tú me dices, bueno, pero está hablando de Israel, también está hablando de los que somos el Israel espiritual. Si bien no todos tenemos la gracia de haber nacido bajo la cuestión genética de ser descendientes judaicos, descendientes de cualquiera de las 12 tribus. Sí somos, como dice la propia Escritura, el Israel espiritual, santificado porque todos somos hijos de Abraham y hemos creído en la promesa que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Hemos creído y creemos a través de la confirmación de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra que todo lo que ha dicho el Señor es verdad. Es verdad. Siglos más tarde el apóstol Pablo también reiteró este concepto y ya voy acabando. Lo dijo de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. No habrá ningún motivo para dudar de la existencia y confiabilidad de Dios. Las pruebas de que Dios es real y que su palabra es verdad perduran en lo que está escrito. Es irrefutable. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no lee. Pueden dudar de lo que tú le digas. Pueden dudar de lo que yo les diga. Pero si se tuvieran el trabajo de empezar a leer la propia Biblia, aún por ellos mismos, se darían cuenta de muchas cosas. Pregúntale al que sea, al que diga que cree en Dios, si se conocen los 10 mandamientos. ¿En dónde están? Y después pregúntale qué dice después. Porque después, la segunda parte de Éxodo 20, es una cuestión tan importante que tiene que ver con las leyes sociales, que ahorita no estaríamos en la situación que estamos si se estuvieran aplicando. De verdad. Cuando los descendientes del antiguo Israel acepten las innegables pruebas de que Dios ha inspirado y cumplido fielmente las profecías escritas en su palabra, Cristo comenzará a enseñarles esta misma verdad que a ellos les enseña a las demás naciones, hasta llevar a toda la humanidad al verdadero arrepentimiento. Si algo tiene el pueblo judío, es que son unos estudiosos férreos de la palabra. Si ellos, lejos de aprender la letra, entendieran leyendo la segunda parte que no tienen, y yo te aseguro que está ocurriendo, muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo. Mi maestro de raíces hebreas, Carlos McDonald, anteriormente era rabino y es pastor cristiano hoy día. Se les llama judíos mesiánicos. Hay un verdadero mesianismo. Ya creen que el Mesías vino y que ese Mesías es Jesús. Escúchame bien. Esto que le acontece a Israel y que está escrito para Israel te puede acontecer a ti. Los profetas son personas que hablan de parte de Dios para instruirte, para enseñarte. Esa debe ser una característica de todo profeta. Cualquier persona que te diga, así dice Dios, y Dios quiere que hagas, y Dios te bendice, y Dios te da un propósito, pero te das cuenta que no conoce escritura, aguas. Corre por tu vida y no aceptes lo que te está diciendo. Yo he escuchado gente que dice,
Pues creo que Dios quiere, por fin, ¿me estás hablando de parte de Dios o no? Creo que Dios quiere, no hombre, jamás va a decir Dios eso. ¿Sabes cuál es la prueba de fuego a veces para muchos profetas? Ponlos a predicar. Ponlos a predicar. Pregúntales sobre algo específico de la Biblia. Esa es una muy buena prueba de fuego a ti que me oyes, que puedes hacerles. Porque un profeta es un experto en la escritura. Porque tiene que saber la historia bíblica. Para finalizar, los libros proféticos de la Biblia proporcionan pruebas irrefutables de que Dios puede predecir con exactitud el final desde el principio. A ti que tal vez eres estudioso de la Escritura y tal vez no lo eres ahorita, yo te invito a que lo empieces a hacer. Y te vas a dar cuenta de una cosa. Mira, te voy a dar una clave. Muchas cosas de las que ocurren en Génesis y en Éxodo se repiten en Apocalipsis. Fíjate en eso. Fíjate en eso. Y yo te prometo que si tú empiezas a hacer caso a las profecías escritas ahí, para ti, para mí, Dios va a comenzar a abrirte la Escritura. Aprende lo que ya le sucedió a Israel, que no te suceda a ti. Nosotros somos el Israel espiritual. Y eso que está prometido ahí para ellos también está prometido para nosotros, porque somos hijos de Abraham en lo simbólico, reconfirmados acerca del aceptar a Jesús como Señor y Salvador, de extracto judío, de la tribu de Judá. Para todos aquellos que son antisemitas o no le gustan los judíos, no cometas el error de hablar en contra de ellos, porque son pueblo de Dios. Y llegará un día que, como está escrito, ellos y nosotros seremos un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues yo espero que, a pesar de que ha sido un poco más teórico el día de hoy, te animes a estudiar, te animes a leer, te animes a abrir tus ojos a lo profético, pero no en el sentido porque alguien que se viste estrafalario tenga muchas luces o anuncien su nombre en letras de 1 metro de alto, en una manta, en una marquesina, o porque tenga, no sé, programas y en internet no sé. Normalmente alguien que habla de parte de Dios es siervo, es servidor, es humilde, pero eso sí, es maestro y es capaz de rogar, pero en la palabra trae el poder que viene de Dios. Adquiere ese poder. ¿Cómo se puede adquirir? Leyendo la palabra. Si tú sabes el pasado, si tú conoces el pasado, puedes anticipar el futuro. A ti, que a lo mejor estás sufriendo, tengo una palabra para ti. Y no porque sea profeta o no, sino porque está escrita, y la palabra es: Dios no desprecia a nadie que venga a buscarlo y que tenga un corazón destrozado y que venga humildemente a buscarlo. Si esta es tu situación, acércate a Dios, lee su palabra, ora ahí desde tu corazón y pídele, si no lo has hecho, pídele a Jesús que venga a tu vida, que administre, que tome el control. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Confiésale en todo aquello que sientes que te has equivocado y cédele las riendas de tu vida. Y yo te aseguro una cosa. Yo te aseguro que si a partir de hoy comienzas tu labor de obediencia, llegará el día que disfrutarás de las bendiciones. Ahorita te lo puedo cincelar en piedra, porque estoy seguro de lo que te digo. Mi nombre es Israel Chapa y esto fue Gracias a Dios es Viernes. Con nosotros estuvieron Idalia Castro. Jania Castro. Dara Castro. Atsamadai. Ivette Castro. Que el Señor te bendiga. Descansa. Feliz viernes. Deseamos que estés bien. Cuídate para que sigas así. Y el día de mañana
Recuerda, vamos a hablar con los jóvenes, tenemos tiempo de jóvenes, otro formato, somos más light. Y vamos a hablar de un temazo ahí, yo te lo recomiendo, mañana voy a hablar de la masturbación. ¿Qué? Sí, de la masturbación. ¿Y qué onda? Pues si no se supone que somos cristianos, te sorprenderías. Mañana tocamos uno de esos temas que nadie quiere tocar, pero a Dios me mandó aquí a enseñar. Así es que mañana tocamos el tema de la masturbación. Te esperamos en Respondiendo a los Jóvenes, 8 de la noche, mismo lugar, a través de Facebook, Masada Dulam, Grupo Hermanos, y puedes oír después las enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, todo con mayúsculas, una sola R. Dios te bendiga, descansa y que el Señor te recuerde si es que has prometido algo, porque lo que Él promete lo cumple, sea igual. Dios te bendiga.